tienes? Mi grupo está conformado por Diana Madrigal, Karen Díaz y quien habla, Angie Castañeda. El objetivo de este video es analizar e interpretar los datos mediante tablas, gráficas y demás que nos presenta el ejercicio. Asimismo, dar a conocer las medidas descriptivas que utiliza la estadística para recolectar datos e indicar los valores que sean del resultado de cada medida. Los siguientes datos corresponden al total de cuántos primos tienes. Con esto tenemos que completar la tabla y encontrar el valor de media, de la moda, de la mediana, de la desviación media, valor de la varianza, valor de la desviación típica y hacer las gráficas de barras, circular y la campana de Gauss. Bien, para solucionar la tabla tenemos que hallar el rango. ¿Cómo se halla el rango? En la tabla de datos tenemos que ubicar el dato mayor y el dato menor, se restan y nos da el resultado. En la clase su fórmula es 1 más 3,3 logaritmo por muestra. En este caso sería 1 más 3,3 logaritmo multiplicado por 40, su resultado es 6,29. ¿Cómo hallamos la amplitud? La amplitud es rango dividido en clase. En este caso sería 51 dividido en 6, nos daría 8,5. Teniendo la amplitud de eso mismo, depende cómo queden las clases, depende cómo quede la amplitud de cada clase. En este caso nos dio 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31, 39, 44, 48, 49, 57. En la columna XY es la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? La marca de clase se halla sumando las dos clases y la dividimos en dos. Para explicarles, el primer ejemplo sería 4 más 12 dividido en 2, el resultado sería 8. En la frecuencia absoluta vamos a la tabla de datos, sumamos todos los datos que estén entre 4 y 12, nos dio un resultado de 21. Después tomamos la columna XY por FI y lo multiplicamos y nos da resultado en la siguiente columna. En este caso multiplicamos 8 por 21, nos da 168. Después, en la siguiente columna encontramos XY menos media. En este caso, primero que todo, tenemos que hallar la media. ¿Cómo se halla la media? La media es la suma de XY por FI dividido en muestra, que en este caso sería 671 dividido en 40, nos dio el resultado de 16,7750. Teniendo ese resultado, tomamos cada marca de clase y luego restamos menos media. Y en el primer ejemplo nos dio menos 8,7750. Ahora tenemos otra columna que es XY menos media positivo. En este caso tenemos que, si nos dio el resultado negativo en la anterior columna, tenemos que multiplicarlo por menos 1 para que nos dé positivo todos los valores. Tomamos la columna FI, lo multiplicamos por XY menos media positivo y nos da el valor de cada clase. Tomamos la siguiente columna que es, tomamos la columna XY menos media y la elevamos a la 2 y nos dio el resultado, primer ejemplo, 77,0066. Tomamos el siguiente número que sería FI por XY media elevado a la 2. Cogemos la columna FI, la multiplicamos por el resultado que nos dio NFI por XY menos media y lo elevamos a la 2. Bien, ahora tomamos la siguiente columna que serían los porcentajes. ¿Cómo hallamos los porcentajes? Los porcentajes se hallan en una regla de 3, donde decimos que si con 40 nos da 100, ¿cuánto nos daría con 21? Realizamos la regla de 3 y en la primera clase nos dio 52,5. Bien, y el resultado, lo último, tendría que darnos 100, ya que es el porcentaje que nos dan. Los grados. En los grados hacemos lo mismo, solución regla de 3. En este caso sería, si con 40 su total de grados es 360, ¿cuánto nos daría con 21? En este caso nos dio 189,0. Al sumar todos los resultados tienen que darnos 360, ya que son los grados por los 40, por el terminal de los datos, que son 40. La frecuencia acumulada, ¿cómo la calculamos? El primer dato sería 21, ya que la frecuencia absoluta fue
se suma la frecuencia absoluta. Y como el primer dato fue 21, su primera frecuencia acumulada sería 21. A 21 le sumamos la segunda frecuencia absoluta, que serían 28. A 28 le sumamos 9, son 37. 37 le sumamos 0, son 37. 37 más 1, 38. 38 más 2 son 40. Si el resultado acá nos da lo mismo de los datos, nos quedó bien el ejercicio. En la siguiente diapositiva encontramos la moda y la mediana. ¿Cómo hallamos la moda? La moda se organiza los datos de mayor a menor y el dato que más se repite, esa es la moda. En este caso sería 5 porque fue el dato que más fue repetido. La mediana. La mediana organizamos los datos de mayor a menor de todos los datos que hay y el que quede en la mitad, esa sería la mediana. Como en este caso nos dio par, se suman los dos y se dividen en dos. Dado caso nos fuera dado impar, se pone solo el número que nos dio. Ahora bien, vamos a hallar la desviación media. ¿Cómo se halla la desviación media? Es la sumatoria de FI. Todo esto lo encontramos en la gráfica en la tabla anterior, perdón. FI por XI menos media dividido en N. En este resultado nos dio 9,21. La varianza se saca con sumatoria de FI por XI menos media elevado a la 2 dividido en total en muestra. Desviación típica. La desviación típica se halla sacándole la raíz cuadrada al total de la varianza. Mi nombre es Karen Andrea Díaz Nova. Voy a continuar con este ejercicio. Gráfica de barras. Para hacer esta gráfica nos ubicamos en la tabla y escogemos los datos que corresponden a las clases donde ya están unidas, que van desde 0 a 0. Luego escogemos los datos de frecuencia absoluta igualmente de 0 a 0. Le insertamos gráfico de barras y ubicamos el gráfico donde nos muestre los datos de las clases en el eje X y los datos de la frecuencia absoluta en el eje Y. Luego le agregamos un título, en este caso sería ¿cuántos primos tienes? Para que nos quede de esta manera, luego le damos clic izquierdo y le damos a agregar etiqueta de datos. Esta nos indica cuántos valores hay en esta clase. Podemos concluir que de las clases de 4 a 12 hay 21 valores. De la 13 a la 21 hay 7. De la 22 a la 30 hay 9. De la 31 a la 39 hay 0. 40 a la 48, 1. De las 49 a las 57 hay 2. Gráfica lineal. De igual forma, cogemos los mismos datos que escogimos para la gráfica de barras. Importante iniciar desde 0 hasta 0. Luego le insertamos gráfica de línea y ubicamos el gráfico donde nos muestre los datos de las clases en el eje X y los datos de la frecuencia absoluta en el eje Y. Le agregamos el título, ¿cuántos primos tienes? Le damos clic izquierdo en el gráfico, agregamos etiqueta de datos y así nos queda. Se deduce que de los datos obtenidos, la clase con mayor valores es la de 4 a 12, con un total de 21 valores. Eso quiere decir que a 21 personas que se les hizo la encuesta, el total de primos que tienen es de 4 a 12. Para esta gráfica seleccionamos los datos del porcentaje y los datos de las clases. En esta gráfica no se seleccionan de 0 a 0, únicamente los valores. Luego agregamos el gráfico circular, le agregamos el título y le agregamos etiqueta de datos para saber el porcentaje de cada una. En este caso, de 4 a 12 le corresponde al 52,5%, que es el verde claro. 13,21 le corresponde el 17,5%, que es el verde oscuro. 22,30 le corresponde el 22,5%, que es el azul. 31,9, 0,0. El 40 al 48 le corresponde el 2,5, que es el zapote. Y el 49 al 57 le corresponde el 5,0%. Campana de Gauss. Para hallar la campana de Gauss, lo primero que debemos hacer es coger el valor de la media, que en este caso fue 16,7750, y ubicar el valor de la desviación típica al frente, que en este caso fue 11,9885. El valor de la media se ubica en el medio de la campana de Gauss.
Luego, para sacar los datos que se ubican en la parte derecha de la campana de Gauss, se coge la media y se le suma la desviación típica. Enseguida se coge ese resultado y se le suma la desviación típica, y así sucesivamente con los demás resultados. Ahora, para sacar los datos que se ubican en la parte izquierda de la campana de Gauss, se coge la media y se le resta la desviación típica. Enseguida se coge ese resultado y se le resta la desviación típica, y así mismo con los demás resultados. Esta gráfica por lo general se hace a mano, pues para mayor facilidad y entendimiento. Cordial saludo. Soy Diana Caterine Madrigal Vaquero. Para terminar con la investigación ¿cuántos primos tienes?, vamos a hallar los cuartiles, decil y percentiles que nos plantea en este caso, y posterior a ello realizar la gráfica de cajas y bigotes. Después de haber identificado el dato mayor, el dato menor, el rango, las clases, la amplitud y la muestra, pasamos a hallar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el decil 5, el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, de acuerdo a la fórmula que se aprecia en la diapositiva. Antes de continuar, esta fórmula contiene Q, que representa el cuartil, decil o percentil que vayamos a hallar. El límite inferior, que se abreviará como LI, que es donde se busca en la frecuencia acumulada mayor y que corresponde al intervalo menor de la clase. La amplitud, que es la resta entre el rango dividido en el número total de las clases. La ecuación K por N dividido en 4 representa la ecuación dada para hallar la posición en que se encuentra el cuartil. Si fuera decil, sería K por N dividido en 10, y si fuera percentil, sería K por N dividido en 100. Cabe mencionar que los cuartiles son medidas estadísticas de posición. FI representa la frecuencia absoluta, que es la suma de cada uno de los datos que se encuentran en las clases. Y por último, la FA-1 hace referencia a la frecuencia acumulada menor o anterior. La FA es la frecuencia acumulada mayor o después, como se evidencia en la tabla de los datos. Cuenta la siguiente tabla, debemos primero hallar el decil 5 y el con la ecuación de la posición, que es igual a K por N dividido por 4. Entonces, para el caso del cuartil 1, entonces utilizamos, bueno, la ecuación mencionada y reemplazamos los datos. Primero que todo, identificamos en la tabla, bueno, que estén las clases, que esté la frecuencia absoluta y esté la frecuencia acumulada. Bueno, después empezamos a reemplazar los datos que nos piden en la ecuación. Entonces, K por N, entonces sería el número del cuartil, que es 1, por 40, que es la muestra, N, dividido en 4. Entonces, posición igual a 40 dividido en 4 nos da una posición de 10. Luego, en el decil 5, entonces, está la ecuación de la posición igual a K por N dividido en 10. Entonces, posición igual a 5 por 40 dividido en 10, posición igual a 200 dividido en 10, nos da una posición del 20. En el percentil 25, entonces, encontramos la posición igual a K por N. Entonces, posición igual a 25 por 40 dividido en 100, posición igual a 1000 dividido en 100 y nos da una posición del 10, de 10. Bueno, tengamos que en la tabla debemos de discriminar cada uno de estos datos que nos muestra en la tabla, donde está el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 25. Entonces, empezamos. Su posición en el cuartil 1 es 10. Entonces, la frecuencia menos 1, que es la frecuencia acumulada menor o anterior, sería 0. En la tabla no se evidencia que está el 10. Entonces, sería 0. En la frecuencia acumulada mayor o después sería 21. El límite inferior de la frecuencia mayor sería 4. Y su respectiva amplitud, que es 8,5 para los tres. Bueno, en el decil 5, entonces encontramos, bueno, que la posición es 20, la frecuencia acumulada menos 1, la frecuencia acumulada menor
o anterior es 0, la frecuencia mayor o después es 21, el límite inferior de la frecuencia mayor es 4 y su amplitud que es 8,5. Y para el percentil 25 encontramos que su posición es 10, la frecuencia acumulada menor o anterior es 0, la frecuencia acumulada mayor o después es 21, el límite inferior de la frecuencia mayor es 4 y su amplitud es 8,5. Reemplazar los datos que se encuentran en la ecuación. Bueno, en el cuartil 1, entonces empezamos a reemplazar los datos que se encuentran en la ecuación y sería cuartil 1 igual a 4, que sería el límite inferior, más 8,5, que sería su amplitud, bueno, por la posición, que en este caso dio 10, menos frecuencia acumulada menor o anterior, que sería 0, dividido en la frecuencia acumulada mayor o después, que sería 21, y menos la frecuencia acumulada menor o anterior, que sería 0. Entonces, el cuartil 1 nos da cuartil 1 igual a 4 más 8, o sea, bajamos. Primero hacemos las restas. Entonces, 10 menos 0, 10, 21 menos 0, 21. Y, bueno, cuartil 1 es igual a 4 más 85 dividido en 21. Entonces, aquí lo que hicimos fue multiplicar 8,5 por 10 y dividirlo en 21. Cuartil 1 es igual a 4 más, el resultado 21 nos dio 4,047619,048. Pero pues en este caso vamos a escoger solo 4 decimales porque pues decidimos ponerlos todos para que los apreciaran. Y como resultado del cuartil 1 nos da que es 8,047619,048, que corresponde al 25%. En el decil 5, entonces el decil 5 es igual a 4 más 8,5, su posición es 20 menos 0, que es la frecuencia acumulada menor anterior, dividido en la frecuencia mayor o después, que es 21, menos 0, que es la frecuencia menor anterior. Bueno, decil 5 es igual a 4 más 8,5, entonces ahí hicimos la misma operación, que es 8,5 por 20, nos da 170, dividido en 21. Entonces, decil igual a 4 más 170 dividido en 21, decil 5 bajamos el 4, más, primero hacemos que es 8, nos dio 8,952 y obtuvimos que el decil 5 es igual a 12,095, que corresponde al 50%. El percentil 25, entonces hicimos el mismo procedimiento que hicimos con el cuartil 1, porque nos dio la misma posición. Para este caso, vamos a hallar el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50. Entonces, verificamos que estén los datos en la tabla, hallamos su posición de cada uno de ellos, como hicimos en bueno, entonces el cuartil 2 me da una posición de 20, el decil 5 me da una posición de 20 y el percentil 50 me da una posición de 20. Entonces, lo hallamos con su respectiva ecuación de la posición y nos dio, entonces, reemplazamos posición igual a K por N dividido en 4, entonces posición igual a 2 por 40 dividido en 4, posición igual 80 igual a 20. Entonces, en el decil 5, entonces posición K por N dividido en 10, entonces posición igual a 5 dividido en 10, posición igual a 200 dividido en 10, posición igual a 20. Y en el percentil 50, entonces hicimos posición igual a K por N dividido en 100, posición igual a 50 por 40 dividido en 100,
posición igual a 2000 dividido en 100 y posición 20. Entonces ahí ya, bueno, discriminamos los datos. Entonces la menor o anterior sería 0, la frecuencia mayor o después sería 21, el límite inferior de la frecuencia acumulada mayor sería 4 y su amplitud 8.5. Al igual que en el decil 5 y en el percentil 50. Ahora vamos a reemplazar los datos que se encuentran en la fórmula. Bueno, entonces, cuartil 2 es igual a 4, que es límite inferior, más 8.5, su amplitud, por la posición del cuartil 2, que es 20, menos la frecuencia acumulada menor o anterior, que es 0, es dividido en 21, que es la frecuencia acumulada mayor o después, menos 0, que es la frecuencia acumulada menor o anterior. Entonces, el cuartil 1 es igual a 4, bajamos el 4, más 8.5, hacemos la resta, 20 menos 0 da 20, 21 menos 0 da 21, entonces cuartil 2 es igual a 4 más 170 dividido en 21, cuartil 2 es igual a 4 más el resultado dividido de 170 dividido en 21, que es 8,095238,095. Cuartil 2 es igual a la suma de 4 más 8, 0,95238,095 es 12,0938,1, que corresponde al 50% de los datos. En el decil 5, entonces el decil 5 es igual a como lo hemos mencionado anterior, y el percentil 50 nos da percentil 50 es igual a 4 más 8.5 por la posición, que es 20, menos 0, que es la frecuencia acumulada menor o anterior, dividido en la frecuencia mayor o después, que es 21, menos 0. Entonces, percentil 50 es igual a 4 más 8.5, bueno, la resta, que es 20 menos 0 da 20, 21 menos 0 es 21. Entonces, percentil 50 es igual a 4 más 170 dividido en 21. Esto nos da 8,095238,095 más 4 serían 12,095238,1, que corresponde al 50% de los datos también. Y el decil 5 también corresponde al 50% de los datos. Por su parte, bueno, empezamos entonces a reemplazar los datos para hallar cada una de la posición de estas medidas y seguir verificando con la tabla. Entonces, en el cuartil 3, entonces está la posición es igual a K por N dividido en 4, posición es igual a 3 por 40 dividido en 4, posición es igual a 120 dividido en 4, posición es igual a 30. En el decil 5, entonces tenemos la misma posición que hallamos en los dos cuartiles, en el primero y en el segundo cuartil. Y el percentil 75, entonces el percentil 75 es posición es igual a KN dividido en 100, posición es igual a 75 por 40 dividido en 100, posición es igual a 3000 dividido en 100 y su posición respectiva es 30. Listo, entonces ya hallamos la posición, verificamos esta posición en la tabla. Como estas tablas manejan intervalos, entonces pues se aproxima. El cual queda FA, frecuencia acumulada menor o anterior, 28, frecuencia acumulada mayor o después 37, límite inferior de la frecuencia acumulada mayor, 23, y su respectiva amplitud, 8,5 para el cuartil 3. Bueno, en el decil 5, entonces la frecuencia acumulada menor o anterior es 0, la frecuencia acumulada mayor o después es 21, el límite inferior de la frecuencia acumulada mayor es 4 y su amplitud 8,5.
Y para el percentil 50, entonces tenemos la frecuencia acumulada menor o anterior es 28, la frecuencia acumulada mayor o después es 37, el límite inferior de la frecuencia acumulada mayor es 23 y su amplitud 8.5. Seguimos reemplazando los valores que nos pide la fórmula. Entonces, cuartil 3, entonces cuartil 3 es igual a 23, que es el límite inferior, más el 8,5, que es su amplitud, por la posición, que es 30, menos la frecuencia acumulada menor o anterior, que es 28, dividido en la frecuencia acumulada mayor o después, que es 37, menos 28, que es la frecuencia acumulada menor o anterior. Entonces, cuartil 3 es igual a 23 más 8,5 por, hacemos la resta, que es 30 menos 28, 2, 37 menos 28, 9. Entonces, 8,5 por 2 nos da 17, dividido en 9. Bajamos el 23. Hacemos la división, 17 dividido en 9, entonces nos da 1,8888888889 y nos da un cuartil 3 es igual a 24,88888889, que corresponde al 75%. En el decil 5, entonces decil 5 es igual a 4 más 8,5 por posición 20, menos la frecuencia acumulada menor o anterior que 0, dividido en la frecuencia acumulada mayor o después 21, menos la frecuencia acumulada menor o anterior que 0. Entonces, decil 5 es igual a 4 más 8,5 por 20, que es 20 menos 0, 21 menos 0. Hacemos pues la multiplicación, que nos da 8,5 por 20, nos da 170 dividido en 21. Bajamos el 0, nos da como resultado 8,09523809,5. Y obtenemos un decil 5, es igual a 12,095238,1, que corresponde al 50% de los datos. Y el percentil 75 es igual a 23 más 8,5 por 30, que es la posición, menos 28, que es la frecuencia acumulada menor o anterior, dividido en la frecuencia acumulada mayor o después, que es 37, menos la frecuencia menor o anterior, que es 28. Entonces hacemos sus respectivas restas y nos da percentil 75 es igual a 23 más 8,5 por 2, nos da 17 dividido en 9, bajamos el 23, percentil 75 es igual a 23 más, el resultado pues de la división de 17 dividido en 9, 1,8889, percentil 75 es igual a la suma de 23 más 1,88888889 nos da 24,88888889, que corresponde al 75%. Conclusiones. Entonces, conclusiones de hallar el cuartil 1, de hallar el cuartil 2, de hallar el cuartil 3, de hallar el decil 5, el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Entonces, se concluye que el cuartil 1 es el 25% de los datos y que coincide con el percentil 25, que es el 25% de los datos. El cuartil 2 corresponde al 50% de los datos, al valor de la mediana, y que es 12 más 12 es igual a 24 dividido en 2, nos da 12. Coincide también con el decil 5 y el percentil 50. Y el cuartil 3 es el 75% de los datos y que coincide con el percentil 75. Para realizar la gráfica de cajas y bigotes tenemos que tener en cuenta estas ecuaciones y fórmulas que nos permitirá la construcción del mismo. Entonces, bueno, ya hallamos el cuartil 1 y el cuartil
2, el cuartil 3, el dato mayor y el dato menor ya lo tenemos, las clases, el rango intercuartílico, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1, el límite inferior, que es LI, es igual a cuartil 1 menos 1.5 por el total, el valor que nos dio en el rango intercuartílico. Superior, que es LS, es igual a cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartílico. Bueno, para esto entonces hallar la gráfica de cajas y bigotes para datos agrupados y su amplitud, que pues es el rango dividido en la clase, y bueno, sus respectivos valores. Para realizar la gráfica de cajas y bigotes, entonces debemos primero sacar los datos de la clase, la frecuencia absoluta, que es la suma de los datos, y la frecuencia acumulada, que es sumar el dato de la frecuencia absoluta de cada clase, hasta llegar a un número total de la muestra. Entonces, debemos organizar los datos de menor a mayor, como muestra la tabla, de menor a mayor, y tener presente el valor del cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, el cuartil 1 nos dio 8,0476, el cuartil 2 nos dio 12,0952, entonces el cuartil 3 nos dio 24,8888. Bueno, entonces esto nos permitirá así dibujar la caja. Y asimismo sacar el rango intercuartílico para poder hallar el límite inferior y superior que va en cada costado extremo de los bigotes. Entonces, el rango intercuartílico se halla con la ecuación del rango intercuartílico igual a cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, el rango intercuartílico es igual a 24,8888 menos 8,0476. El rango intercuartílico es igual a 16,88. Bueno, la resta de ambos cuartiles nos da 16,8812, 69,84, y bueno, esto lo aproximamos a 17 aproximadamente. Bueno, para hallar entonces el límite inferior, utilizamos la ecuación de LI es igual a cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. Entonces es LI, reemplazamos entonces los datos, es igual a 8,0876 menos 1,5 por 16,8412. Bueno, primero hacemos esa multiplicación. Esa multiplicación nos da el valor de 25,2619 menos 8,0476 y nos da un límite inferior de igual a 17,2142. Bueno, en el límite superior encontramos la ecuación LS es igual a cuartil 3 más 1,5 por rango intercuartílico. Entonces, LS es igual a 24,8888 más 1,5 por 16,8412. Entonces, hacemos primero la multiplicación, nos da 25,2619 más 24,8888 y nos da un resultado del límite superior de 50,1507. Listo, entonces ya teniendo presente todas las ecuaciones realizadas, procedemos a realizar de forma manual el gráfico de cajas y bigotes. Entonces describimos los cuartiles, el límite inferior, el límite superior, el dato menor, el dato mayor y el rango intercuartílico, que recordemos que es una estimación estadística de la dispersión de una distribución de datos. En el cual consiste en la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Mediante esta medida también se eliminan los valores extremadamente alejados. Bueno, aquí se concluye que los valores atípicos que están por debajo del límite inferior son atípicos y en el límite superior los valores que están por encima son atípicos.
En este caso, se evidencia que en el lado izquierdo sí hay valores atípicos por debajo del límite inferior, es decir, la cantidad de primos que tiene cada una de estas personas encuestadas tienen 17,2142 primos, ya que nuestro dato menor es 4. Caso contrario, en que nosotros llegáramos a tener valores atípicos por encima del límite inferior, no habría valores por debajo del límite inferior, como se presenta en este caso, que sí lo hay. Vamos a apreciar un gráfico de cajas y bigotes elaborado en Excel. Entonces, lo que se hizo fue realizar la tabla N, el número de personas encuestadas, que fueron 40 personas, y sacar la frecuencia absoluta, que es contar, sumar los datos que se encuentran en cada respuesta de la persona. Entonces, obtuvimos esta tabla. Para hallar entonces el gráfico, realizamos una pequeña tabla aparte donde describiera el dato menor, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el dato mayor y los anchos para que se pudiera ver la caja. Y asimismo sacamos el rango intercuartílico, el límite inferior y el límite superior, tal cual como lo hicimos anteriormente en la diapositiva. Bueno, entonces, en el Excel buscamos la fórmula para hallar el dato menor, buscamos la fórmula min, que es mínimo. Seleccionamos los datos de la columna FI y eso nos da 4. En el cuartil 1, en el cuartil 2 y en el cuartil 3, entonces utilizamos la fórmula de cuartil, seleccionamos los datos de la columna F1 y pues como los cuartiles nos piden son 3, entonces digamos para el cuartil 1, entonces bueno, listo. Cogimos la fórmula cuartil, seleccionamos los datos de la columna F1, punto y coma, 1, porque queremos hallar sobre el cuartil 1. Y así hicimos con el cuartil 2 y el cuartil 3, pero lo único que fue cambiar el punto y coma, 2, punto y coma y 3. Listo. Y el dato mayor, lo que hicimos fue utilizar la fórmula de max, o sea, de máximo, el valor máximo. Entonces, entre paréntesis, seleccionamos la columna de FI y eso nos dio 55. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma en cómo se halla la gráfica de cajas y bigotes en Excel. Muchas gracias.